¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y agradezco infinitamente con su presencia. Gracias por estar aquí con nosotros sintonizando. Gracias por escuchar este programa y por hacer posible esta realidad, ¿no? De ir y anunciar el Evangelio así como nos lo manda nuestro Santo Señor Jesucristo. Sean bienvenidos. Hoy retomamos la tercera parte de una serie de programas que hemos estado haciendo con respecto a los sacramentos. Son los signos visibles de la realidad invisible por los cuales Dios nos concede las gracias especiales para tener una vida santa y poder el día de mañana lograr el cielo. Pues bien, hoy nos toca ver los últimos dos sacramentos. Son sacramentos importantísimos, ambos son sacramentos de vida, pero sobre todo son dos sacramentos que están orientados, como su nombre lo dice, a la experiencia de la vida personal de cada uno de nosotros. Estos dos sacramentos que los dejé para el final son los dos sacramentos que están en una grave crisis actual y por eso quise tomarlos juntos y analizarlos en un programa especial. Estos sacramentos son el matrimonio y el sacerdocio. Son los dos grandes sacramentos de la vocación de vida de todos y cada uno de nosotros. Pues bien, son sacramentos que están en una seria crisis porque tenemos una sociedad, una cultura envolvente que denigra estos dos sacramentos, trata de destruirlos de alguna manera, y nuestros ritmos de vida pocas veces nos llevan a hacer una profunda reflexión de lo que realmente queremos nosotros mismos en nuestra vida. Es decir, cuando nosotros estamos inmersos en este torbellino de la vida cotidiana, pocas veces tenemos tiempo para pensar y decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues bien, estos sacramentos son los que responden a esa pregunta de una manera muy especial. Porque a través de estos sacramentos la persona decide cómo voy a honrar a Dios a través de mi vida cotidiana. Es decir, lo voy a honrar a través de una familia, a través de tener una pareja, o lo voy a honrar a través de la entrega total y el servicio en su iglesia. Estos sacramentos, lo primero que debemos de hablar de cada uno de ellos es el sentido de vocación. Ambos sacramentos son una vocación de vida, matrimonio o sacerdocio. Implican, por lo tanto, una verdadera reflexión basada en el amor y en la entrega al servicio que voy a dar en el futuro de mi vida. Por eso es que están en crisis, porque la sociedad, por decirlo así, las ideologías actuales nos dicen no sirvas a nadie más que a ti mismo. Y estos dos sacramentos vienen precisamente a decir lo contrario, es si tú vienes a este mundo es para servir a los demás. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿A través del servicio de la comunidad? ¿A través del sacerdocio, la vida consagrada? ¿O a través de la familia? ¿A través de una pareja, a través de una esposa, un esposo? Entonces estas decisiones son las que impactan directamente en el entorno o la base fundamental sobre la cual vas a orientar todas las decisiones de tu vida. Es decir, ¿cómo quiero vivir mi vida? Y para eso tenemos estos dos grandes sacramentos que Dios nos ha dado, para que podamos enfrentar la vida no en soledad, sino en el acompañamiento que necesitamos para poder lograr nuestros grandes objetivos. Voy a ahondar, antes de entrar a los sacramentos como tal, voy a ahondar un poco sobre sobre las crisis. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los problemas que actualmente estamos enfrentando a la hora de tomar una decisión cuando hablamos de matrimonio o de vida consagrada? El primero es que pensamos principalmente en el matrimonio, que es un obstáculo para nuestro desarrollo personal. Esto es increíblemente absurdo, pero desafortunadamente es lo más vigente en la conciencia de muchas personas, sobre todo de los jóvenes. Se piensa que el concepto de éxito implica estatus, dinero, lujos, cosas, casas, carros, no sabrá Dios qué tanta cosa. Por lo tanto, el concepto de matrimonio implica renunciar a mis sueños y se convierte en un obstáculo a lo que yo quiero lograr. En el caso del sacerdocio, pues implica renunciar a todo eso. Por lo tanto, se puede pensar que es un obstáculo a mi plan de vida, pero es todo lo contrario. Es precisamente cuando olvidamos que nuestro fin sobrenatural es llegar al cielo, es decir, la santidad, todo nuestro plan de vida debe estar enfocado a lograr eso. El auto, la casa, los lujos, los viajes, lo que sea, todos esos son accesorios a nuestra vida, pero no deben ser por nada del mundo deben ser el fin que busquemos en nuestra vida. No deben ser un fin, solo un medio. Pero lo que sí verdaderamente puede ser una plataforma que nos impulse a vivir el amor de Dios y lograr la santidad son estos dos sacramentos de una manera específica, el matrimonio o el sacerdocio. Por lo tanto,
no son un obstáculo, y como lo vamos a ver más adelante, veremos que son a través de estos sacramentos como recibimos esa ayuda idónea que necesitamos para afrontar la vida y ser felices, porque ese es el objetivo de los sacramentos, ser felices en la paz de Dios. El segundo, se cree que el matrimonio, específicamente el matrimonio, solo es un trámite social o cultural, nada más falso que eso. No es un trámite, es un compromiso de vida. Un compromiso de vida que tú personalmente vas y le das a otra persona, ya sea una pareja o ya sea a Dios a través de cómo desees consagrar tu vida. Por lo tanto, no es un trámite social. El aspecto social es porque celebramos ese acontecimiento, pero no significa que ese sea el objetivo del acontecimiento mismo, al contrario. El objetivo tanto del matrimonio como de la vida consagrada es lograr la santidad en la vida cotidiana, a través de la vivencia de mi propia vida, en mi propio entorno y mi contexto familiar y social. El tercero, importantísimo, es ignoramos por completo lo que significa ser un esposo o una esposa y también ignoramos por completo lo que significa ser sacerdote o ser religiosa, por ejemplo. Existe una increíble ignorancia sobre lo que significan estos sacramentos y especialmente con el matrimonio. Se desconoce por completo cuáles son las funciones, la responsabilidad y los compromisos que se adoptan cuando alguien decide unirse al matrimonio a una mujer o a un hombre. Es decir, no sabemos a lo que vamos en el matrimonio. Creemos que solo es un trámite que tenemos que cumplir porque tenemos cierta edad. No. El matrimonio implica una profunda reflexión de lo que queremos en nuestra vida, y del sacerdocio pues mucho más, porque implica una renuncia total a todo, ¿sí? Y es ahí donde viene el otro problemática que estamos enfrentando actualmente, y es el rechazo total a los compromisos. Vivimos en una sociedad que no quiere compromisos y no quiere esfuerzos. Queremos todo rápido y lo queremos ya y lo queremos sin esfuerzo, y eso también aplica a la conceptualización del matrimonio. No queremos comprometernos. Pensar en compromisos a largo plazo nos parece increíblemente absurdo, nos parece increíblemente problemático, pero no, es al contrario. Si tú logras tener una base que te permita diseñar tu plan de vida al futuro y un futuro a largo plazo, debe ser considerado al revés. Es decir, no debemos de rechazar los compromisos, sino que son estos compromisos los que establecen la base fundamental sobre la cual tú puedes proyectar todo tu futuro, pero un futuro en acompañamiento, en felicidad, en hacerlo fructífera tu vida, pero sobre todo en el amor, fundamentado en el amor que te dan estos sacramentos. Y otro gravísimo, pero increíblemente grave que lo estamos viviendo, otro problema enorme, es la extrema sexualización de la vida cotidiana. Todos los aspectos de nuestra vida, llámese medios de comunicación, ¿saben? Llámense plática con amigos, llámense lo que sea, está increíblemente invadido por la sexualidad humana. Es imposible prácticamente encender la televisión y no encontrar algo que nos hable de la sexualidad humana. Es increíble que hasta estos días sea difícil encontrar una sana convivencia entre las personas. Es decir, todo está increíblemente sexualizado. Por lo tanto, se ha perdido de vista el valor de la sexualidad. Por lo tanto, se ha perdido por completo el valor que implica la fidelidad matrimonial. Es decir, el vínculo matrimonial, la intimidad conyugal se pierde de vista, porque si alguien quiere sexo, lo único que tiene que hacer es ir a una discoteca, o ir a visitar a una amiga con derechos, o ir a hacer un montón de cosas, un montón de tonterías. Es decir, esta sociedad está tan sexualizada que el sexo ha dejado de ser algo hermoso, santificante, íntimo, pero sobre todo fructífero en el amor. Y esas son las ventajas que daba el matrimonio, que da el matrimonio precisamente, es la capacidad de establecer ese vínculo de unidad con una persona con la cual tu intimidad conyugal es fructífera y es santificante, sobre todo eso, es santificante. Y por último, bueno, la destrucción sistemática e ideológica del concepto de familia, y eso lo vemos aquí, lo hemos visto aquí en muchos programas. Hace unas semanas tuvimos el programa sobre la ideología de género, cómo busca destruir la familia. Si nosotros no tenemos claro el concepto de familia y lo que significa la familia para nuestra sociedad, por lo tanto destruimos por añadidura el concepto de matrimonio y destruimos, perdemos de vista por completo la finalidad del matrimonio y la belleza del matrimonio. Pero bueno, vamos a hablar ahora, ¿qué es el matrimonio?
¿Qué es realmente el matrimonio? Lo primero que debemos decir es que es un sacramento. ¿Qué significa que sea un sacramento? Que es un signo invisible, perdón, es un signo visible de una realidad invisible. Cuando los esposos se prometen amor eterno y estar juntos, realmente se crea un lazo entre ellos, un vínculo matrimonial unido por Dios que el hombre no puede separar. El matrimonio es un sacramento porque está creado por Dios y nos confiere la gracia. Nos confiere gracias especiales para poder vivir nuestra vida conyugal en honor a Dios y santificando y dando gloria a Dios a través de nuestros actos y nuestras expresiones del amor a través de nuestras parejas. Por eso es un sacramento. Obviamente es un signo de la boda de Cristo con la humanidad. Así como Cristo se entregó por la humanidad, así el hombre se entrega a su mujer y la mujer se entrega a su hombre. Es un signo trinitario del amor fructífero de Dios. Cuando reflexionamos sobre la Trinidad, veremos que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como el amor que los une. Pues en el matrimonio existe el esposo, la esposa y el amor que los une. El matrimonio es un reflejo perfecto de la Trinidad, de esa unión tan perfecta y tan íntima que rinde frutos en el amor. Eso es el matrimonio, un signo visible de la Trinidad, un reflejo, un espejo de la Trinidad. Y por último, es el misterio por el cual Dios nos convoca al servicio y a la entrega a través del amor hacia los demás, ya sea hacia una persona en específico, en el matrimonio, o hacia toda la comunidad a través del sacerdocio y la vida religiosa. Pero bien, ¿por qué es importante casarnos? ¿Por qué debemos casarnos? Es decir, ¿por qué no puedo simplemente juntarme con mi novia y ya? Y tener una vida conyugal e íntima sin necesidad de casarnos. Al cabo es un trámite normal, como dicen muchos. Primero que nada, y lo repito, porque es un vínculo sacramental, es una unión creada con un sacramento, es decir, instituido por Dios para que el hombre y la mujer se acompañen y estén unidos y puedan hacer su vida. ¿Dónde viene eso en la Escritura? Muy facilito, por aquí lo tengo, permítame tantito. Viene aquí, desde la creación del hombre, y la mujer, desde entonces fue establecido el matrimonio. Y ojo con esto, es el único sacramento que nace dentro del plan perfecto de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es el único sacramento que nace antes del pecado, ¿sí? Cuando nuestro Señor Dios instituyó el matrimonio, no existía aún el pecado. Por lo tanto, es el sacramento de vida y el reflejo perfecto de Dios. Así como el hombre y la mujer son imagen y semejanza de Dios, el matrimonio en sí mismo es un reflejo de la Trinidad. Aquí pueden encontrar el pasaje donde de Adán se forma a Eva, etcétera, etcétera, le toma la costilla, se unen, pero voy a leer los últimos 2 versículos, donde Adán dice, cuando ve a Eva y le dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Esto nos habla entonces de que esta unión entre hombre y mujer realmente los une, los crea en una unidad basada en el amor. Así como Dios es uno, el esposo y la esposa son uno. No son 2 individuos separados y ajenos uno al otro, son uno. ¿Conservan su individualidad? Claro que sí, pero son una unidad, ¿sí? Y el signo visible principal de eso es, no lo olvidemos, el anillo de matrimonio, como un sacramental que nos recuerda esa promesa por la cual un hombre se une a una mujer y le promete fidelidad. Por lo tanto, el matrimonio, al nacer antes del pecado, quiere decir que está dentro del plan de Dios. Está dentro del plan perfecto que Dios ha diseñado para el hombre y donde desea que el hombre no esté solo y que la mujer no esté sola. Por eso es que es una unión que santifica, porque nos hace reflejarnos y asemejarnos más a Dios. Verdaderamente, y lo repito claro, que quede bien claro, el matrimonio santifica a las personas. Se dice que el altar del hogar, por decirlo así, donde se ofrece el sacrificio máximo, donde se ofrece el sacrificio perfecto en el amor de Dios entre los esposos, es la recámara. ¿Por qué? Porque ahí se unen íntima y conyugalmente, carnalmente también y espiritual, se unen como un reflejo del amor de Dios que puede rendir frutos. Y esos frutos se llaman hijos. El matrimonio realmente santifica. Y el acto íntimo del amor entre papá y mamá o esposo y esposa es un acto santificante, si se hace como Dios manda, obviamente.
¿sí? Y sin meter cosas extrañas y sin meter anticonceptivos, que ese será tema posterior, solo cuando hablemos sobre la procreación humana. El vínculo conyugal íntimo santifica y es un reflejo de Dios y es un altar de Dios el momento en que el hombre y la mujer se unen íntimamente en un acto de amor y de entrega y de donación total. Obviamente este acto pues los une y literalmente los une, los hace formarse una sola carne y esa una sola carne se ve reflejada en una cosa llamada hijos, porque los hijos son verdaderamente carne del padre y carne de la madre, literalmente, biológicamente hablando y obviamente espiritualmente. El matrimonio realmente une a los esposos, están unidos, son una unidad, no son ya dos personas separadas que pueden tomar arbitrariedades en su propia vida, no, son una unidad y todas las decisiones, todos los actos que tengan que ver con el futuro de sus propias vidas los involucra a ambos, porque son una unidad. Y es una ayuda mutua recíproca entre los dos para poder cumplir los dos cada uno de sus sueños. Y obviamente, por ser un acto de amor, es procreativo, es decir, rinde los frutos de vida. Como acto de amor y como acto santificante produce vida. Y esa vida se llaman hijos. Y por eso los 9 meses tenemos que ponerles nombre, ¿sí? Recordemos que los papás, cuando están en este acto íntimo conyugal, participan y colaboran de la obra creadora de Dios. Forman parte de esa acción divina por la medio de la cual Dios sigue creando en el universo, porque cada vez que surge una nueva vida, Dios crea un alma, y es creada de la nada. Dios no tiene un depósito de almas, ¿no? La crea de la nada. En ese momento es infundida esa alma, ese nuevo ser. ¿Por qué? Porque nace del amor de papá y mamá, o al menos así debería de ser. Así está dentro del plan original de Dios. Y no somos nosotros nadie para romper los planes de Dios. Por lo tanto, el matrimonio es un vínculo de amor y de unidad total que debe existir entre los esposos. Muy bien. Hace ratito dije que el matrimonio confiere gracia. Y esto es porque a través del vínculo matrimonial se da un acto de sacrificio. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre tratamos de pensar que la palabra sacrificio significa. En este caso, esta santificación a través del sacrificio efectivamente significa dar algo valioso y es darse a sí mismo a otra persona. Por eso es que santifica y por eso es que es un acto sacerdotal también, y ahorita lo voy a explicar. Debemos entender que cuando el hombre realmente libre y voluntariamente se dona a una mujer y crea un vínculo matrimonial, Dios interviene en esa acción y les confiere gracias especiales y un acompañamiento especial a los esposos para que puedan cumplir con esta misión, para que puedan salir al mundo y evangelizar a través de su amor como esposo y como esposa. Es decir, el mismo acto del matrimonio es un acto de evangelización por el cual podemos ver que el verdadero amor de Dios se ve reflejado en dos personas que se aman, se entregan y se donan mutuamente uno al otro, renunciando completa y totalmente al egoísmo propio. Es decir, soy yo quien me entrego a ti para que seas tú quien lleve mi vida hacia la santidad. Y el esposa igual, soy yo quien entrego mi vida a ti para que me lleves a la santidad. Ese es el objetivo del matrimonio. El objetivo del matrimonio es santificarnos en el amor y a través de las expresiones máximas del amor, y esa expresión máxima del amor es la intimidad conyugal, el acto por el cual los esposos se unen carnal y espiritualmente como un acto único de amor, muy humano, pero a la vez santificante. Muy bien. Los esposos son los ministros del sacramento. Y aquí me voy a meter un poquito al otro tema, que es el sacerdocio. Recordemos que todos y cada uno de nosotros, por haber sido bautizados, tenemos el sacerdocio común de los fieles. ¿Eso qué quiere decir? Que participamos del sacerdocio de Cristo. Por lo tanto, estamos capacitados a través de su gracia divina, a través del sello del Espíritu Santo, para ofrecer sacrificios agradables a Dios que nos lleven a la santidad, que nos ayuden a vivir la santidad. El matrimonio es parte de eso. El matrimonio es parte de la acción sacerdotal de los esposos porque dentro del matrimonio ellos son los ministros, ellos son los que confieren el sacramento. No es el sacerdote propiamente, el sacerdote actúa como testigo y da validez y licitud al acto matrimonial. Pero son los esposos los que ofrecen el sacrificio digno a Dios. ¿Y cuál es el sacrificio? Nosotros mismos.
nuestra propia vida, todo nuestro cuerpo, todo lo que somos, lo ofrecemos a una persona. Por eso lo decimos con nombres. Yo, Jaime, me entrego a ti como para ser tu esposo. Y en mi caso de mi esposo, digo yo, Lupita, es decir, ella dijo su nombre y yo dije mi nombre cuando hicimos ese acto de entrega total del uno al otro. Te tomo y te acepto a ti como esposo, te tomo y acepto a ti como esposa. Es decir, los mismos ministros del sacramento son los esposos, porque son ellos los que se ofrecen en un sacrificio agradable a Dios a través de la unión conyugal con su esposa. ¿De acuerdo? Bien. Y obviamente, el matrimonio es una realidad muy humana. Muy humana, ¿por qué? Porque tenemos un par de cuerpos sexuados. Es decir, somos hombre y mujer. No hay más, solo hay dos, es hombre y mujer, nada más, nada más. No le busquen por otro lado porque no es cierto, ni la biología ni la teología te dicen que existan más cosas, no, solo hay hombre y mujer, nada más. ¿Sí? Y es por esta dualidad sexual del ser humano que existe la sexualidad humana, valga la redundancia, es decir, existe esa capacidad de unión sexual entre ellos para que rinda frutos y se logre la procreación de los hijos. Muy bien. Muchas personas me preguntaron esto cuando les comentaba que iba a hacer este programa sobre el matrimonio y me preguntaron algo muy específico. Dentro de la intimidad conyugal, ya queda descartada la lujuria. Importantísima pregunta, muy buena pregunta. La respuesta es no. Hay que tener mucho cuidado. No porque los esposos tengan esa intimidad conyugal quiere decir que no se pueda pecar de lujuria. Hay que tener cuidado. El que estén casados no significa que tengan permiso para todo. No. Hay que realizar el acto del amor conyugal de manera natural, como debe de hacerse, con toda la gama de caricias y travesuras que se les puedan ocurrir, siempre y cuando sean orientadas al fin de la unión. Es decir, pueden hacer travesuras, pueden haber jugueteos, puede haber un montón de cosas, sí, pero siempre de manera natural, respetuosa y que los lleve a vivir de una manera intensa esa sexualidad, que les permita unirse y sí, desearse mutuamente, porque eso es importantísimo dentro del matrimonio. Debe haber deseo. No tiene nada de malo desearla. Lo malo es desear a las que no es tuya, que eso es diferente. O desearla de una manera inapropiada, también eso está mal. Pero se tienen que gustar. La parte física, la parte corporal es parte importante del vínculo matrimonial. Por lo tanto, esposos, que les guste la esposa. Y esposas, que les guste el marido. Y si no les gusta, pues arréglenlo, a ver qué le hacen para que les vuelva a gustar. Y ustedes igual, esposos, ayuden a sus esposas para que estén bonitas y sean más atractivas para ustedes. Claro que sí. ¿Por qué? Porque debe darse ese deseo mutuo de estar juntos, de abrazarse, besarse y sentirse mutuamente. Claro que debe de existir. Por eso es el consejo a los esposos y a las esposas: consérvense guapos lo mejor que puedan, ¿sí? Traten de cuidar su aspecto físico, traten de cuidar su higiene, su ropa, su presencia, para que la esposa cuando los vea diga, qué guapo, se me antoja estar con él. Y cuando ustedes, esposa, los vea el marido, diga, qué guapa, quiero estar con ella. Debe de mantenerse y debe de mantenerse vivo ese deseo de los esposos del uno por el otro. ¿Cuál es lo importante de esto? Que este deseo solo existe entre el uno y el otro. No puedes desear a otras. Mujeres no pueden desear a otros. ¿Y por qué? Porque ustedes así lo decidieron. Recordemos que cuando ustedes hicieron el voto del matrimonio, prometieron ser fieles uno al otro. Prometo serte fiel todos los días de mi vida. O sea, todos, no unos sí y unos no. No solo los fines de semana, todos los días de su vida, hasta que la muerte los separe, en las buenas y en las malas, en los prósperos y en el adverso, en la salud y en la enfermedad. Siempre debes de serle fiel a tu esposa, siempre debes serle fiel a tu esposo. No se permite bajo ninguna circunstancia, y yo lo repito, ninguna circunstancia, la infidelidad o el adulterio. No se permite, no existe, no hay cabida dentro del matrimonio para eso. Y eso implica en la mente, en el corazón y en los actos. Hay que serles fieles a las esposas y serles fieles a los esposos. Hay que esforzarse por lograrlo. Y la mejor forma de lograrlo es, señoras y señores, muy sencillito, denle a su pareja lo que quiere, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque si no tienen en su casa lo que buscan, es muy posible que lo busquen en otro lado y es ahí donde empiezan los problemas. Deben amarse y amarse intensamente todos los días,
todos los días darse esa muestra de cariño, no solo en la intimidad, no, sino en todos los aspectos de su vida, en sus palabras, en sus acciones, en sus detalles, en sus miradas. Por eso hablan de que en el matrimonio es importante la comunicación, pero la comunicación no confundirla con información. Creemos que comunicarnos entre los esposos significa informarle a la esposa de lo que estoy haciendo, o que el esposo informarle al marido de todas las cosas que hay que pagar o hacer. Eso no es comunicación. La comunicación dentro del matrimonio implica conocerse día a día al otro, descubrir cosas nuevas en el otro y sobre todo que uno pueda hacer externas los sentimientos y las cosas que trae. ¿Por qué? Porque todos los días cambiamos, somos personas cambiantes, todos los días nos transformamos, nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos retos, nuevos problemas. Eso nos cambia, nos transforma. Por lo tanto, debemos de comunicar a la esposa o al esposo esos cambios que están surgiendo en mí para que la otra persona pueda comprendernos de mejor manera qué es lo que está sucediendo conmigo, cómo puede ayudarme. Igual el esposo con la esposa, es decir, es recíproco. ¿Sí? Hemos confundido comunicación con informarle a la pareja de lo que tengo, de lo que no tengo, de lo que voy a hacer, de lo que hay que gastar. No, esa no es comunicación. La comunicación es ese vínculo de unión expresiva en la cual una persona sigue realizando un conocimiento del esposo y viceversa, es decir, se están conociendo nuevamente, como cuando estaban de novios, estamos conociendo, le preguntas, ¿y cuántos hermanos tienes? ¿Y cómo se llaman tus papás? ¿Y a qué se dedica tu papá? ¿Y a dónde fuiste a la escuela? Etcétera. Todo ese proceso de conocimiento debe mantenerse todos los días. Deben de conocerse uno al otro cuáles son los nuevos retos, los problemas, las angustias que están enfrentando cada quien, para que sea un verdadero acompañamiento en el amor. Es decir, el vínculo matrimonial no se reduce al acto conyugal, no, se reduce a todos los aspectos de su propia vida. Todos, desde qué vamos a comer, cómo me voy a vestir, qué vamos a hacer el fin de semana, vamos a ir al cine o no vamos a ir al cine. Es decir, tiene que haber un proceso de comunicación en todos los aspectos de mi vida. ¿Qué me va en mi trabajo? ¿Qué proyectos nuevos? ¿Quiero estudiar aquello? Todo, absolutamente todo. Debe haber una comunicación total, no informarse, no solo informarse de broncas o problemas, no, sino comunicarse, crear ese conocimiento personal uno del otro que es constante y permanente. Y recordemos que es una comunidad de amor. Todo lo que suceda dentro del matrimonio debe de estar enmarcado por el amor, no por otra cosa, ni por el egoísmo, ni por el deseo lujurioso, ni por la conveniencia, por nada, solo por el amor y nada más. Y sobre todo, el matrimonio por una realidad humana es una garantía de permanencia. Esto es importantísimo. Y hay una frase que me gustó mucho que lo dijo un psicólogo canadiense que había mencionado anteriormente en otros programas, el señor Jordan B. Peterson. Dijo, oigan, el voto matrimonial es maravilloso porque es una forma en que el esposo le dice a la esposa, no me voy a ir, no te voy a dejar, no importa lo que suceda. No importa si estás sana, no importa si estás enferma, no importa si estás triste, si estás enojada, si estás contenta, no importa lo que suceda, no me voy a ir de tu lado, voy a estar ahí siempre para ti. El vínculo matrimonial es la garantía del acompañamiento entre los esposos, es esa plataforma donde papá y mamá, esposo, esposa, pueden crear un verdadero plan de vida, tanto conyugal, es decir, como las dos, como también uno personal. ¿Por qué? Porque yo sé que mi esposa, la que está a un lado de mí, siempre va a estar a mi lado y me va a estar apoyando y me va a ayudar y va a ser esa garantía de que todos mis actos voy a contar con alguien que me va a estar dirigiendo en el amor para el mejor cumplimiento de esos actos y sobre todo que me va a estar ayudando a santificarme todos los días de mi vida, que no se va a ir y sobre todo porque es una persona que me conoce, que conoce mis fuerzas y mis debilidades. Esa es la mejor asesora o el mejor asesor que podemos tener. El cónyuge, ¿por qué? Porque nos conoce hasta en lo más íntimo. Por lo tanto, es la persona que debe estar ahí detrás, siempre respaldándote en las acciones que te lleven al éxito, en los aspectos humanos, claro que sí, pero también al éxito espiritual, a la santidad. ¿Ok? Muy importante y es el característica principal del matrimonio. Es indisoluble. Es decir, no me voy a ir de tu lado, no importa lo que suceda. La indisolubilidad del matrimonio significa que no se puede romper. Si tú te casaste, ya te casaste. No existen motivos de separación posterior al matrimonio. No voy a hablar de la nulidad matrimonial, eso es otro boleto. Pero recordemos, los matrimonios no se anulan, no.
Los matrimonios podrían llegar a declararse nulos bajo ciertas circunstancias, pero no es el caso ahorita. Recordemos, el matrimonio es indisoluble. Si hay matrimonio, ese matrimonio es de por vida. No existe nada que rompa ese vínculo más que la muerte de alguno de los cónyuges. Nada más. No existe ninguna otra cosa. Que si la esposa te fue infiel, no importa, sigue siendo tu esposa. Que mi esposo es muy borracho, no importa, sigue siendo tu esposo. Que mi esposo es medio flojo y no quiere trabajar, no importa, sigue siendo tu esposo. A ti te corresponde ayudarlo a romper esos problemas y avanzar claramente hacia la santidad del día de mañana. ¿Sí? ¿Y esto dónde lo puedo encontrar en la Escritura? Lo puedo encontrar aquí. Marcos 10, del versículo 2 al 9. Voy a leer solo el 8 y el 9, básicamente muy rápido. En el versículo 8, nuestro Señor Jesucristo les recuerda a las personas que lo estaban escuchando lo que decía anteriormente en el Génesis, es decir, de que el hombre dejará a la mujer, a los padres y a la madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y luego viene una sentencia importante para el matrimonio que cierra este concepto de matrimonio, y es que el hombre no separe lo que Dios ha unido. El matrimonio es indisoluble, no se rompe, no dejas de estar casado por los errores del cónyuge, no se rompe, es permanente, es comprometido, es una promesa de vida completa. El matrimonio no se rompe, no existe el divorcio, que quede muy claro, no existe. Si tú te divorcias por las leyes civiles y te juntas con otra persona, estás viviendo en adulterio, porque tú estás casado anteriormente y prometiste serle fiel a esa persona sin importar lo que suceda. Tú mismo hiciste esa promesa, cúmplela. ¿Que es muy difícil? Sí, yo no digo que no, puede ser muy difícil, pero es tu esposa y por lo tanto es la única persona que puedes tú vivir el vínculo matrimonial en toda tu vida hasta que la muerte los separe. ¿Sí? El matrimonio es uno, es decir, yo no puedo casar con 2 o 3 o 4 o 5, no, no puedo, es con una, solo con una, viene en la Escritura, ¿sí? Se unirá a una mujer y serán una sola carne, es decir, no se permite la participación de más personas, ¿eh? Y esas tonterías que están surgiendo ahorita de los matrimonios abiertos que le llaman, que no tienen nada de abiertos realmente, en la que las personas son libres de ir a experimentar por otros lados, es una aberración al concepto mismo de matrimonio. Hay que tener cuidado con eso. Y la tercera característica es fecundo. ¿Qué significa esto? Pues como ya lo dije, en la unión entre los esposos se da la vida. Se llaman hijos. Y eso finca otras nuevas responsabilidades, que es la educación y el seguimiento de los hijos para que ellos también el día de mañana logren la santidad en el camino que deseen ellos mismos, matrimonio, sacerdocio. ¿Okay? Y recordemos que estas características del matrimonio están fundamentados en el amor, en un amor que es un reflejo del amor de Cristo con su iglesia y sobre todo un amor trinitario y total. Es decir, yo me quedo con esta mujer que he escogido para el resto de mi vida porque la amo. ¿Sí? Muchas veces los esposos hacemos todo lo contrario para que nos amen las esposas, es decir, nos portamos mal, hacemos cosas que no debemos, etcétera, etcétera. Pero ni siquiera eso es justificante para que yo renuncie a vivir el amor que Dios me ha transmitido a través de mi matrimonio. Debemos entender esto. Nosotros vivimos el amor de Dios de una manera especial a través del amor matrimonial. Por eso es que es un sacramento importantísimo, es un sacramento de vida, es el sacramento fundamental de la sociedad, es el sacramento fundamental de la vida y es donde el hombre encuentra en la unión con una mujer y la mujer en la unión con un hombre, encuentra la plenitud de las características que necesita, la plenitud del contexto de vida que necesita para poder emprender cualquier proyecto. Hay una frase de San Pablo que no se ha entendido muy bien, donde le dice a las mujeres, mujeres, sométanse a sus maridos. Muchas personas al leer estas palabras creen que está diciendo San Pablo de que la mujer debe ser sumisa, lo pongo entre comillas, debe ser abnegada totalmente, debe ser renunciar a sí misma para todo estar al servicio del marido. No se refiere a eso. Se refiere a una sumisión en el amor a los cuidados del marido. Es decir, el marido tiene una función muy específica dentro del matrimonio, no solo ser proveedor, sino ser el custodio de la vida.
tomemos a San José como ejemplo, ¿sí? Es el custodio de la Sagrada Familia. Pues eso es lo que hace el papel fundamental del esposo, ser esa protección y esa garantía de vida de la familia. Por eso se le dice a la mujer, sométete a tu marido, sométete a sus cuidados, a su amor, a su protección. ¿Para qué? Para que tú como mujer puedas volar por la vida a través de tu propia existencia, a través de tus propios sueños, porque cuando tu mujer vives tus sueños, vives el amor de familia de una manera plena, elevas a toda la familia. Recuerda que tú eres el corazón de la familia, tú eres ese corazón palpitante dentro de la vida familiar. Eres tu mamá, ¿sí? Pero el que cuida de todo eso, el que cuida ese corazón latiendo, es la costilla del hombre. Aquel que protege y te da las herramientas y el contexto de vida que tú necesitas para ser verdaderamente mujer y poder seguir todos tus sueños. Porque tú, mujer, cuando vives tus sueños, nos arrastras a los esposos contigo y nosotros simplemente te vamos cuidando en el amor. Eso se refiere a ese sometimiento de San Pablo. Mujeres, sométanse al amor y al cuidado del marido para que ustedes puedan vivir de una manera digna, plena y realizar todos sus sueños. No es una sentencia que busca rebajar a la mujer, al contrario, es decir, desde los cuidados del esposo, vuela tan alto que llegues a Dios y arrastres a tu familia con ellos. Muy bien. ¿Cuáles son las exigencias para que el matrimonio sea válido? Eso es muy importante. Primero, que sea libre, es decir, que es una decisión libre, que no esté condicionada por otras ideas. Es decir, yo no me voy a casar con una señora 20 años mayor que yo, que esté con ciertas características que no me gustan, solo porque es muy rica. O la chavita que se casa con el señor de ya viejito, porque tiene mucho dinero y pues voy a tener una vida de lujos. Esa no es libertad, estás condicionando el vínculo matrimonial a conveniencias, ahí no hay libertad. Segundo, que sea voluntario, es decir, que no te obliguen. Y voy a decir algo muy grave, pero que más vale que se entienda y se aclare muy bien. En el momento en que los esposos llegan ante el altar y se juran amor, debe ser voluntario, no debe existir absolutamente ninguna condición que los obligue a tomar esa promesa. Si existe alguna cosa que a ustedes los mueva a tomar esa decisión que no sea el amor por esa persona, es muy posible que ese matrimonio sea inválido, es decir, nulo. Ejemplo clarísimo, 2 chavitos que se acaban de conocer, la muchacha queda embarazada y los casan. El que haya un bebé en camino, y lo voy a decir, pero más vale decirlo ahorita y que no se lo digan por otro lado, no es una obligación de matrimonio. Es decir, el que la muchacha esté embarazada puede, y que eso te obligue, no por libre voluntad, sino que te obligue a casarte con ella, puede provocar que el matrimonio sea nulo. Se escuchó feo, pero es la realidad. Cuando ustedes se acercan al matrimonio debe ser completamente libre y voluntario. No debe existir ninguna condición que coarte esa decisión de vida, ¿sí? Ni siquiera un hijo en camino, ni siquiera eso, ¿sí? Yo la recomendación que les doy es que sigan conviviendo, es decir, santamente, obviamente, castamente, porque el niño tiene la obligación, tiene el derecho de tener un papá y una mamá. O sea, es decir, no te libera esto de ser papá o de ser mamá, no. Cuidado con eso, es otra cosa. Pero que esta convivencia entre papá y mamá pueda llevar a que se den las condiciones para que la unión matrimonial entre ellos sea libre y voluntaria y se den las condiciones necesarias para que sea un matrimonio válido, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado con ese aspecto. Tercero, debe ser un acto razonado. Es decir, no debe estar impulsado por el deseo, por la lujuria, por la concupiscencia. Esta novia que tengo está guapísima, ya quiero estar con ella, pues no se deja, pues me voy a casar. No, eso no es un acto razonado, es un acto lujurioso. No. Hay que tener un raciocinio, decir, yo me voy a casar con esta persona porque la amo y porque me es conveniente casarme con ella. Claro, tiene que haber conveniencia, obvio, ¿sí? Pero subordinado al amor, ojo, subordinado al amor. Esa conveniencia es decir, una persona que me va a ayudar en mis proyectos, es una persona que me va a acompañar, es una persona que es comprensiva, es una persona que es amable, es una persona limpia. Debe haber una serie de conveniencias, claro, por supuesto. Igual para con la mujer. Me voy a casar con un esposo, con un hombre que sea trabajador, que sea fiel, que sea servicial, leal. Pues obviamente que tiene que haber una gran cantidad de características convenientes a mi proyecto de vida, por supuesto, pero subordinadas al amor, jamás por encima del amor que debe existir, ¿ok? Ese es el matrimonio y las condiciones del matrimonio. No debemos descuidarlo nunca.
Y ahora de manera muy rápida y sencilla hablaremos del sacerdocio. El sacerdocio conserva también muchas características del matrimonio, pero sobre todo es una consagración al servicio de la comunidad. Es decir, me voy a consagrar a Dios a través del servicio de la comunidad porque quiero ser imagen de Cristo. Es decir, es a través de este sacramento donde me uno al misterio de la iglesia, me uno a ese misterio de una persona humana, es decir, como hombre que soy, para poder pastorear y ser guía de otras personas, pero también porque me interesa que este sacramento unido al misterio de la iglesia sea un vínculo salvífico, es decir, voy a administrar los sacramentos para que las personas se salven. Es decir, me entrego al servicio de la comunidad siendo guía y siendo administrador sacramental de la gracia. Ese es el sacerdocio, es esa decisión de vida donde, a diferencia del matrimonio donde un hombre se entrega a una mujer, en el sacerdocio el hombre se entrega completamente a la iglesia. En el caso de las mujeres, a través de la vida religiosa, se entregan completamente a la iglesia, se entregan completamente a Dios. Es decir, existe ese voto de fidelidad y de unión perfecta con Dios a través del servicio de la iglesia. Eso es el sacerdocio. Y es un reflejo perfecto de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Cristo. Es decir, yo quiero ser como Cristo, me hago sacerdote. ¿Por qué? Porque voy a seguir los actos y los actos que hizo nuestro Señor Jesucristo. Voy a cumplir con la misión que nos ha encomendado desde la imagen perfecta de Cristo, que es el sacerdocio. Hay varios niveles de sacerdocio, obviamente, ya los conocemos. Es el de obispo, presbíteros y diáconos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y la plenitud del sacerdocio de Cristo se encuentra en los obispos. Los sacerdotes actúan unidos al sacerdocio episcopal y el sacerdocio episcopal, obviamente, unido al sacerdocio de Cristo. Es decir, participan del sacerdocio de Cristo de una manera jerárquica. Y como ya lo dije anteriormente, también nosotros, los bautizados, participamos del sacerdocio común de los fieles. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones principales del sacerdote? Lo voy a resumir en 3 palabras. Uno es el cumplimiento de la ley, es decir, ser aquel que a través de la palabra guía a los demás al cumplimiento de la ley. Y eso lo podemos encontrar aquí, en Mateo 5:17, ¿sí? Donde Cristo dice, no vengo a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Muy bien, los sacerdotes hacen lo mismo, le dan cumplimiento a la ley, ¿por qué? Porque hacen vida lo que Cristo ha hecho a través de la iglesia. El segundo, Cristo se ofreció un rescate. Bueno, pues es a través de los sacerdotes donde ese rescate se mantiene vigente en la temporalidad de la iglesia que está aquí, en la tierra. Es decir, a través de la acción sacerdotal hacemos presente el sacrificio eterno de Cristo. Y por último, el perdón de los pecados, la administración de los pecados, maravilloso, lo vimos en el sacramento de la penitencia, ¿no? Pero también lo podemos ver aquí, ¿no? Es decir, a través de la acción sacerdotal de Cristo del perdón de los pecados, los sacerdotes participan de esa triple función. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo unió a sus apóstoles, los constituyó sacerdotes y les dijo, reciban mi espíritu, hagan esto en memoria mía, bauticen, perdonen los pecados, expulsen demonios, es decir, les dio un ministerio, una función que cumplir. Esa función es la del sacerdocio. Y obviamente, cuando Dios les dice en Juan 20:23, reciban mi espíritu, que es importantísimo ese pasaje para nosotros, los está configurando a Él, lo está creando sacerdotes, instituyendo sacerdotes. Por lo tanto, ellos participan de una manera especial del misterio de Cristo, por medio del cual ellos pueden conferir los sacramentos, pueden conferir el perdón de los pecados, pueden consagrar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir las gracias sacramentales a través de los sacramentos y a través de la acción de la iglesia. Ellos son esos pastores que nos llevan a la iglesia, que nos unen especialmente a ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dónde podemos ver en la Escritura, y lo voy a decir rápidamente, el hecho de que existan efectivamente sacerdotes? ¿Existe en la vida naciente de la iglesia que existan sacerdotes? La respuesta es sí. Voy a mencionar 4 pasajes bíblicos, rapidísimo. Hechos 14:23, donde habla de que establecieron presbíteros en las comunidades que se iban formando de cristianos. Es decir, se formaba una nueva comunidad de cristianos y dejaban a alguien a cargo, alguien que sea el pastor, alguien que administre los sacramentos, alguien que sea cabeza de la iglesia local. Los presbíteros, los sacerdotes, Hechos 14:23. El otro lo podemos ver en Santiago 5:14, lo vimos con la unción de los enfermos. Cuando alguien está enfermo, llamen a los presbíteros de la iglesia para que los unjan con aceite bendito, oren por ellos y se curen. Es decir, la acción de administrar los misterios de Dios, ejemplificado en este versículo a través de la unción de los enfermos, es obra de los presbíteros.
Es decir, la acción sacerdotal tiene que, la acción sacramental está presidida por los presbíteros. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, donde habla hacia los jóvenes y les dice: jóvenes, sométanse a los presbíteros. Es decir, déjense guiar. Ahí tenemos un pastor, nuestro Señor Dios ha instituido un pastor, ¿sí? Que se llama Jesucristo, obviamente, pero de Jesucristo dependen los obispos y los sacerdotes. Es dentro de nuestra realidad humana tenemos pastores, son los presbíteros. Y por último, podemos ver la institución de los sacerdotes en la continuidad de la iglesia primitiva, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, donde Pablo le recuerda a Timoteo su ministerio y le dice: acuérdate que te establecimos este ministerio mediante la imposición de manos del presbiterio. Es decir, tú fuiste consagrado sacerdote a través de otros sacerdotes, y esto habla de la sucesión apostólica. Todos y cada uno de los sacerdotes de la iglesia católica, todos tienen una línea sucesoria desde los apóstoles hasta nuestros días, y obviamente pues desde Jesucristo. Esto es importante y bien ejemplificado en esto. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Los sacerdotes son consagrados sacerdotes mediante la imposición de manos del presbiterio. ¿De acuerdo? Muy bien. Y como ya lo dije anteriormente, es gracias a la acción sacerdotal como se hace presente en el tiempo, en nuestros propios tiempos, en nuestros propios momentos de vida temporal, la obra salvífica eterna de Cristo. Es decir, cuando nosotros vamos a misa, ya lo he dicho muchas veces, cuando vamos a misa es una máquina del tiempo, porque estamos literal y realmente ahí, en el Calvario, en el Gólgota, donde nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Nos hacemos presentes en la realidad del sacrificio pascual de Cristo y participamos de él gracias a la acción sacerdotal, no por ellos mismos, no, sino porque han sido investidos por la gracia del Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo que los ha consagrado y los ha configurado a Cristo sacerdote. Recordemos, los sacerdotes no administran los sacramentos por ellos mismos, no, los administran en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Importante, ¿por qué? Porque ellos actúan en la persona de Cristo, in persona Christi, ¿ok? Bien. El sacerdote tiene tres funciones principales: ser ministros de la palabra, es decir, anunciar el evangelio; administrar los sacramentos, como ya lo hemos dicho; y ser las guías del pueblo, los pastores, es decir, cumplir las acciones que nuestro Señor Jesucristo cumplió. Deben de ser el reflejo perfecto de Cristo, y este es un grito, un llamamiento a los sacerdotes: sean un verdadero reflejo de Cristo, ¿sí? Porque para ustedes el juicio va a ser muy severo. Sacerdotes, los invito de todo corazón a que recuerden a quién están representados cada vez que se visten de sacerdotes y cuando están haciendo la acción sacerdotal, de que ustedes son imagen de Cristo. Por lo tanto, deben ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Ustedes están invitados a la perfección de una manera especial por nuestro Señor Jesucristo. Y nuestras crisis sacerdotal, es decir, nuestra crisis de vocaciones, actualmente mucho depende de eso. En cuanto a los sacerdotes, y lo digo con todo el respeto que se merece, en cuanto a los sacerdotes realmente sean sacerdotes de tiempo completo, como lo prometieron ser, veremos que las vocaciones van a crecer, ¿no? Desafortunadamente ya ni siquiera se visten de sacerdotes, ¿no? Los vemos en la calle como cualquier persona normal y no nos hacen ese llamamiento a la vida sacerdotal con su misma presencia, por ejemplo, ¿sí? Es una invitación muy formal, muy respetuosa, de verdad lo hago con todo el respeto del mundo. Sacerdotes, recuerden que son a quién le están representando, ¿sí? De quién son imagen. Por lo tanto, sean sacerdotes de tiempo completo, no solo en misas, no solo adentro del templo, sino en toda su vida, y den ejemplo para que puedan crecer las vocaciones y realmente poder lograr todos la santidad a través de su testimonio, a través de su acción, a través de su entrega total a la comunidad en el servicio. ¿De acuerdo? Pues bien, con esto hemos llegado al final de este programa, un programa muy rápido, muy intenso, con muchos conceptos, muchos temas, pero que valdría la pena tocarlos y que sobre todo anunciarlos de una manera especial. Agradezco infinitamente sus comentarios, sus mensajes. Les pido por favor que me hagan llegar todos sus comentarios a través de las redes sociales. Estoy ahí para servirles. Y no me queda más que encomendarme a sus oraciones. Que Dios los bendiga. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.